Vamos ahora hasta la Ciudad de México porque, ¿qué creen? Le tenemos una muy buena entrevista. Ya está en la videollamada la diputada federal migrante Maribel Solache González. A ver, diputada federal migrante, ¿de qué se trata? Bueno, ahorita ella misma nos lo va a explicar. Ella es mexicana, por supuesto. Cuando tenía 33 años se fue a los Estados Unidos. Allá llevaba como 20 años. Regresó recientemente. Ella es licenciada en Derecho, cursando su último periodo de maestría. También en Derecho Constitucional y Amparo. Bueno, pues allá en los Estados Unidos, fíjese que se interesó mucho por la política. Ella pues no tenía ni idea, pero ya estando allá se dio cuenta de la situación de los migrantes. Ha sido activista, organizadora comunitaria, promotora permanente del voto de los mexicanos en el exterior y también promotora permanente del voto latino en los Estados Unidos, entre otras actividades. Hoy la tenemos aquí, a la diputada migrante Maribel Solache, quien nos va a dar cuenta de este cargo, lo que hace y sobre todo, que es el tema de la entrevista, cuál es la expectativa para los migrantes ahora con el nuevo gobierno en los Estados Unidos. Así es que la saludo con gusto. Muy buenos días, Maribel, ¿cómo está? Buenos días, los saludo con mucho gusto a usted y a su auditorio. Avíseme si se escucha bien. Sí, le comento, le confirmo que en este momento la escuchamos y la vemos perfectamente. Así es que entremos en materia. Maribel, cuéntenos esta figura de diputado o diputada, en este caso, federal migrante. ¿Cómo fue que la eligieron? ¿Cómo es que trabaja en el Congreso Federal? Gracias, mire, pues el INE le pidió a los partidos políticos que incluyeran en sus fórmulas a 5 grupos vulnerables. Estos grupos son los migrantes, los afro-mexicanos, los indígenas, la comunidad LGBT y se me fue ahorita la otra comunidad. Entonces, la comunidad discapacitada. Entonces, de estos 5 grupos, pues uno somos vulnerables los migrantes. Yo me registré para la convocatoria y tuve que decidir si me registraba para la Diputación Migrante Chilanga, para el Senado o para los 500 lugares que había en la Cámara de Diputados. Pues yo pensé que tenía más posibilidad dentro de 500 lugares y precisamente ahí cuando yo llené la solicitud, ahí preguntaba que si pertenecía uno a uno de esos 5 grupos vulnerables y ya yo escogí la de migrante, pues porque yo era migrante, yo estaba en Estados Unidos, como usted bien lo comenta, por 20 años, pues me registré a la convocatoria y creo firmemente que la doctora no llegó sola, llegamos también las migrantes y llegamos más mujeres y pues es así que hace 3 meses soy una mexicana en retorno. Regresé precisamente para pasar tiempo con mi mamá, que tenía 20 años que no la veía porque yo estaba viviendo indocumentada en los Estados Unidos. Y pues volví a ver a mi mamá, fui al panteón a llevarle flores a mi papá y sobre todo vine a servir a mi pueblo. El dejar esos 20 años en los Estados Unidos, mis hijos se quedaron allá también, por supuesto, mi nueva familia, mis nuevos amigos, porque los amigos allá pues se vuelven nuestra familia, es con los que uno celebra Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, y pues bueno, yo regresé hace 3 meses y soy una mexicana en retorno y antes de ser una diputada federal por la acción afirmativa migrante, pues soy una mexicana en retorno. Entonces, mi trabajo en el Congreso mexicano es legislar a nivel federal, digamos, para todos los estados, pero a mí me corresponde la 4ª circunscripción, que son 6 estados, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Pero por supuesto yo vengo representando a los migrantes y por supuesto a mí me toca impulsar leyes o mejoras que tenemos, ¿no? El reto, los migrantes que vivimos fuera de México, los mexicanos fuera del territorio y también por supuesto pues abogar por las políticas migrantes dentro de México, porque bueno, pues hoy sabemos que vienen muchos hermanos migrantes cruzando por México, pero su destino de ellos es Estados Unidos. Entonces, hoy que yo represento a esta acción afirmativa migrante, pues yo también tengo una voz por los migrantes
mexicanos que emigran de todo al interior de México, pero también por los hermanos que vienen de otros países y que su destino es los Estados Unidos, y también como yo, que hoy soy una mexicana en retorno, pues también esta es la parte que yo ahora tengo voz, y estoy muy contenta de ser la voz de 11 millones de indocumentados, de ser la voz de todos los casi 40 millones que viven en los Estados Unidos de mexicanos y mexicanos estadounidenses, y también de los hermanos que pasan por nuestro territorio, y creo que el mismo trato que hemos pedido por estas 2 décadas y por más, el trato humanitario que se dé a nuestros paisanos, es el mismo trato que tenemos que darles a nuestros hermanos migrantes que pasan por México. Qué interesante todo esto que nos cuenta. Entonces estamos entendiendo que usted es una diputada plurinominal, ¿verdad? Ejerciendo con todas las de la ley en el Congreso Federal. Sí, efectivamente yo soy una de los lugares que los partidos políticos asignaron, y yo quedé en el lugar 7 de la lista por Morena. Entonces yo soy obradorista desde que tengo 16 años. Yo luché mucho por el voto aquí, pero a los 33 años me fui a Estados Unidos, y desde que llegué allá pues igual me puse a luchar. Allá pues me convertí en activista, organizadora comunitaria por los derechos humanos, por los derechos de los migrantes, por los derechos de los indocumentados, por los derechos de las minorías. Y pues bueno, ahora estoy desde el legislativo, donde me he sentado con algunos congresistas federales, locales y estatales en los Estados Unidos. He estado en la Casa Blanca, he participado, soy una mamá de un Dreamer, entonces también soy una Dreamer Mom, y pues por supuesto ahora mi papel es desde el legislativo. Eso me da mucha esperanza de que ahora me voy a poder sentar como una diplomática con estas personas que antes me senté, pero antes me senté precisamente abogando desde la comunidad, y pues hoy estoy contenta de que desde la diplomacia parlamentaria pueda yo motivar, pueda yo sensibilizar para una reforma migratoria que hemos estado esperando por tantos años en los Estados Unidos, pero también para estos migrantes y darle dignidad a los migrantes que pasan por nuestro territorio, ya sea de ida o de regreso. Así es, el tema es bastante amplio. Comencemos entonces primero, Maribel, con 2 momentos. Primero, ¿cuál es la condición de los migrantes mexicanos allá, sobre todo los que no tienen papeles, como usted lo fue durante todos estos 20 años? ¿Y cuál es la expectativa ante tanta amenaza? Ya escuchó usted lo que dijo el nuevo presidente de Estados Unidos, bueno, el mismo presidente en otro periodo, que advierte con cerrar la frontera y empezar a expulsar a toda la gente que ha llegado ahí de manera ilegal. Primero, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivió usted allá tanto tiempo? Díganos en qué población vivió todo este tiempo. Y segundo, ¿qué se teme a partir del próximo mes de enero allá? Bueno, mire, primero, nuestro discurso es en primero humanizar a los migrantes, porque creo que migrar es un derecho humano, y cuando nosotros usamos el término ilegal es un término despectivo, porque ningún ser humano es ilegal. Entonces, nuestros hermanos evidentemente viven indocumentados, y es una falta de documentación la que es lo único que se requiere, pero ellos no son ilegales, ningún ser humano es ilegal. Por el otro lado, bueno, pues la condición de los hermanos migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Yo estuve en San Diego, California, que eso es casi cruzando Tijuana, donde empieza la patria, dicen unos, yo le digo también donde termina la patria, y no, entonces entre Tijuana y San Diego, ahí ya es Estados Unidos. Y yo le voy a decir la condición de los mexicanos. O sea, los mexicanos nos fuimos a trabajar, nos fuimos por mejores oportunidades, por falta de oportunidades en nuestros países, porque estos gobiernos neoliberales se dedicaron precisamente a expulsar a los migrantes, y no solamente a migrantes que venían de estados que han sido por años expulsores de migrantes. Migramos de todo México, migramos de todos los estatus sociales, migramos personas que tuvimos la posibilidad, como yo, de estudiar en la UNAM, pero también migran personas que no tuvieron una posibilidad de estudiar porque en sus estados, en sus municipios, en sus regiones no había una escuela, o entonces, bueno, no es
es totalmente circunstancial que nuestra gente migre, y también es circunstancial que nuestra gente pues vaya preparada o no. Yo tuve esa ventaja, esa oportunidad, y yo traté de todos mis años en los Estados Unidos usar esa oportunidad que yo tuve de ir a la universidad, y me convertí pues en abogada, digamos, del pueblo. Nuestra gente mexicana llega y es una muy trabajadora, todos lo vemos aquí, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo todo el tiempo, que somos la mejor fuerza de trabajo del mundo. Yo le puedo decir que todos los mexicanos con los que yo convivía allá, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los papás de los niños cuando yo llevaba a mis niños a la escuela, somos personas que llegamos precisamente a trabajar, ayudar a mandar remesas para nuestro país, pero también ayudar a sostener la economía de ese país. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y yo creo que precisamente la migración enriquece, la inmigración trae una multiculturalidad, y realmente yo sí lo creo, yo sí le puedo decir que los mexicanos somos la mejor fuerza de trabajo que puede tener el mundo. Somos trabajadores, aguantamos, somos resilientes, trabajamos 2, 3 turnos, somos felices, tenemos fe, estamos los que tenemos familias, pues trabajamos duro por nuestras familias, pero también contribuimos en nuestra comunidad, también gastamos allá en los Estados Unidos, pagamos una renta, luz, gas, agua, también abrimos una cuenta de banco, también pagamos impuestos, también consumimos de ese lado, pero también invertimos de este lado el tema de las remesas, o mandamos, por ejemplo, hay muchos paisanos que contribuyen en cooperativas en sus estados, o viene una fiesta de alguna iglesia y ellos son patrocinadores. Entonces me parece que somos una fuerza muy trabajadora, pero también somos una fuerza muy fuerte mental y emocionalmente, y definitivamente pues creo que a mí me tocó vivir bajo la administración del presidente Trump, pero también me tocó vivir bajo administraciones con los demócratas, y yo le podría decir que en estos 20 años no vimos una reforma migratoria, con demócratas o republicanos no lo vimos, y le hablo desde mi experiencia como persona que vivía ahí. Definitivamente lo que ha dicho hoy el presidente Trump, y bueno, yo lo sigo llamando presidente porque pues estuve allá y era el presidente Trump, hoy es digamos, el presidente electo, y va a entrar en funciones el 20 de enero, pero todo lo que ha dicho el presidente Trump en su anterior administración, en su anterior campaña, en esta campaña y en su nueva administración, no debe sorprendernos. Lo que tenemos que porque él dice lo que piensa, o sea, definitivamente él es sincero, y lo que dice lo hace. Entonces, en su pasada administración dijo que iba a deportar, y claro que lo hizo. El primer día que tomó el mandato, sacó la acción ejecutiva o executive action, donde decía que todas las personas que estábamos indocumentadas, a partir de ese día éramos prioridad de deportación. Y así sucedió. En ese mismo día salió la migra a las calles a detener a nuestra gente, a hacer redadas, a hacer detenciones, a hacer deportaciones. Entonces, esta vez, pues definitivamente el presidente es honesto, y eso va a ser. O sea, él no va a hacer algo que no dijo, él va a hacer lo que él dijo, y realmente pues lo va a hacer. Definitivamente, yo estoy segura que el primer día que él entre, bajo lo que yo viví en la experiencia pasada, el primer día que él entre va a sacar las acciones ejecutivas con lo mismo. Estoy segura que va a cerrar la frontera. Estoy segura que va a terminar el programa de la CBP1 con el que están entrando algunos hermanos migrantes. Estoy segura de todo eso, y él habla también de deportaciones, y yo estoy segura que lo va a hacer. No es como que sorprendernos, más bien es utilizar lo aprendido para de algún modo tener un plan. La comunidad la vez pasada tuvo que hacer un plan de organización en todo el país, algo que se llamó las redes de respuesta rápida, donde tú llamabas a un teléfono y decías, ¿sabe qué? Detuvieron a mi familiar, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, pues ahí precisamente los activistas, los organizadores comunitarios, nos tocó estar cubriendo esas líneas de teléfono. Las ciudades santuario, las iglesias, las organizaciones que son pro inmigrantes, pues todos se pusieron a trabajar, todas las comunidades
que son minoría en los Estados Unidos, pues se organizaron, se unieron y pues nos tocaba a unos estar recibiendo llamadas, a otros les tocaba andar haciendo rondines, creo que se dice, andar en carros observando por dónde estaba la presencia de ICE o de inmigración o de la migra. Y pues bueno, de algún modo fue un sistema de cuidado comunitario y yo creo que va a tocar hacer lo mismo. Yo hoy soy una legisladora, pero pues por supuesto represento a los mexicanos en Estados Unidos y en el mundo, y pues yo simplemente creo que es volver, o sea, tenemos la ventaja que ya tenemos aprendido cómo fue la administración del presidente Trump en temas de inmigración. Evidentemente no podemos negar que bajo su administración estuvo muy bien la economía, o sea, hubo cosas muy buenas y muy positivas, y creo que por eso la comunidad latina ahora salió a votar. En este tema yo quiero comentar que yo estoy muy feliz que haya salido a votar la comunidad latina. Por quién votó, por Kamala o por el presidente Trump, eso no importa. A mí me parece que lo importante es que nuestra comunidad salió a ejercer su voto y votó por quien ellos consideraron. Ahora, la comunidad México-estadounidense que haya salido a votar, ese también es un logro. Quiere decir que no solamente compartimos la frontera, compartimos los trabajadores binacionales, compartimos esto del Tratado de Libre Comercio, somos vecinos, sino también convertimos el voto de los mexicanos en el exterior, pero también compartimos el voto de los mexico-estadounidenses, y eso se notó en esta elección, donde más latinos votaron, donde más mexicanos votaron, y creo que eso es algo que debemos observar, que no solamente somos la primera fuerza más trabajadora del mundo, pero también somos esta minoría, somos la minoría más grande de mexicanos votantes y de latinos de algún modo que estamos allá. Entonces hay que resaltar eso y hay que empoderar a nuestra comunidad, que somos los héroes de las remesas, sí, pero un día tenemos que ser también los héroes del voto para México y también los héroes del voto dentro de los Estados Unidos. Maribel, pues vemos que el tema es bastante amplio, muchas formas de visualizar, de atender cada uno de estos temas, así es que de principio le agradecemos este panorama. Nos alegra que haya una diputada federal migrante con todo el conocimiento de lo que significa estar allá, legislando desde aquí. Y ya por último, regálenos la agenda. ¿Cuáles serían los temas que usted considera en importancia para que en los próximos días se vayan desarrollando, particularmente en esta relación con los Estados Unidos, que pues ya dijo, hay migrantes en todo el mundo, mexicanos, pero lo que se nos viene es lo que puede pasar allá? ¿Cuál sería la agenda? ¿Cuáles serían los temas generales que usted considera se deben revisar ya a la brevedad? Mire, en el 2026 se va a refirmar o recertificar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y a mí me parece que dentro de este tratado se debe de incluir a esos mexicanos que están indocumentados. Mire, la gente no está indocumentada porque quiera. Tenemos muchas familias mixtas donde el esposo es ciudadano estadounidense y mexicano, o la esposa está indocumentada, o los hijos nacieron allá, pero también hay un hijo que es Dreamer o es DACA. Entonces me parece que este tema de me parece que tenemos una gran oportunidad ahora de visualizar precisamente el aporte de los mexicanos a las dos naciones, sin importar el estatus migratorio. Simplemente somos trabajadores esenciales, somos trabajadores fuertes, aportamos a las dos economías. Ahora, si somos socios comerciales con los Estados Unidos, somos su principal socio comercial, somos vecinos en territorio, pues entonces yo creo que ahora esta gran oportunidad que tenemos desde México es decir, bueno, si ya están allá estos cerca de 6, 7, se dice que podemos ser 8 millones de mexicanos indocumentados, pues entonces, ¿por qué no dentro de ese tratado, si estamos hablando de los trabajadores esenciales, de los que contribuyen a las dos naciones, de los que consumen allá y consumen los productos de allá, y por eso tenemos este comercio donde los mexicanos de aquí consumen todo lo de allá y los mexicanos de allá consumimos todo lo de aquí? Entonces, si somos los mismos, ese mismo mercado, ¿por qué no decir, bueno, pues estos trabajadores esenciales que después de la pandemia se mostró que son los trabajadores esenciales,
¿por qué no los agregamos dentro de la discusión de ese tratado? Pues porque ya están allá, ya trabajan allá, ya nada más es ponerlo en el tratado, que se les dé un permiso de trabajo y que puedan, como los Dreamers, entrar y salir del país en sus vacaciones, y al final de cuentas van a regresar a seguir trabajando, a seguir contribuyendo a las dos naciones. Entonces, me parece que eso sería algo importante. Otra cosa que nosotros yo creo que tendríamos que promover es precisamente que las personas que ya tienen sus documentos, que tienen una residencia legal, pues que se hagan ciudadanos estadounidenses, y lo siguiente sería pues que salgan a votar. Definitivamente que nosotros como legisladores o como el gobierno de México, el Senado, no les podemos decir por quién voten, lo único que les podemos decir es ejerzan su privilegio de votar, porque los indocumentados no pueden votar, pero las personas que se van haciendo residentes legales y que luego se hacen ciudadanas estadounidenses, ahí no termina todo eso. Aunque seas ciudadano mexicano estadounidense, tienes que salir a votar y mostrar el valor del voto, que es un privilegio que no todos tenemos. Entonces me parece que esas son cosas que deberíamos impulsar. Yo no sé si binacionalmente, pero yo creo que es algo en lo que debemos trabajar, en ese Mexican vote. O sea, cuando tú dices Mexican vote, no le estás diciendo, pues vota por uno o por otro, por los azules, por los rojos. Tampoco le estás diciendo, vota en Estados Unidos, simplemente, pues Mexican vote. Usa tu privilegio, si tienes el privilegio de tener las dos nacionalidades, pues usa tus dos privilegios y ejerce tu voto y ejerce tu derecho político electoral de votar y ser votado. Otra parte que tenemos también en la agenda es las mejoras consulares, y este tema de las mejoras consulares también implica, por supuesto, hablar con Estados Unidos de que necesitamos más sedes consulares, permisos, visas diplomáticas, visas de trabajadores consulares, porque 53 consulados en los Estados Unidos no son suficientes para atender a 40 millones de mexicanos. O, por ejemplo, tenemos ahorita personas que son salvadoreñas, que son haitianas, pero sus hijos nacieron aquí en México, entonces llegan a Estados Unidos y por supuesto sus hijos son mexicanos haitianos o mexicanos salvadoreños y van a hacer uso de los servicios consulares. Entonces nos toca atender también a estas nacionalidades que se casan, que se van integrando, y también un día quizás esos hijos haitianos van a ser ciudadanos mexicanos a sus padres. Entonces nos toca atender a toda esta diversidad de migrantes. Otra cosa que tenemos también para impulsar mucho es el tema del voto de los mexicanos en el exterior, y también para eso necesitamos tratarlo de una manera binacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las elecciones pasadas fueron en los consulados este 2 de junio y la verdad son lugares insuficientes. 200,000 personas se quedaron sin votar afuera de los consulados. No había estacionamientos, no había acceso, tenías que pagar con un estacionamiento que pagas con tarjeta de débito, muchas personas no tenían tarjeta de débito, y creo que muchas personas se quedaron sin votar, miles de personas se quedaron sin votar. Entonces creo que también es algo que tenemos que empezar a trabajar para ver dónde vamos a poder llegar a votar los mexicanos allá, en bibliotecas, en centros comunitarios, rentar unos espacios donde podamos llegar a votar exactamente en masa y sí alcancemos a votar todas las personas. Creo que algo que también debemos tener en la agenda, y eso es aquí con México, es el tema de los registros civiles. Muchos de nuestros hermanos migrantes mexicanos están indocumentados por partida doble, porque no pueden venir a México a resolver una O por una A de su acta de nacimiento, y pues en los consulados no se puede. Entonces creo que parte de las mejoras consulares va a ser eso. Creo que ya lo mencionó la doctora también, el tema de la digitalización, y definitivamente de todo eso pues también se tienen que hacer notificaciones a la Secretaría de Estado. Los consulados tienen que ir como viendo y mostrando qué es lo que estamos haciendo, donde no incurramos en una falta, ¿no? En una injerencia, pero que igual son temas de nosotros, de nuestros mexicanos, y la atención para ellos allá. Otro tema de mi agenda es los mexicanos en retorno. Honestamente, México no está preparado para... las deportaciones empezaron precisamente bajo la administración del presidente Barack Obama, o bueno, en todas las administraciones ha habido, pero en ese entonces se implementaron ya con más fuerza, y México no se ha preparado en cómo revalidar los estudios, cómo recibirte,
que nuestra acta de divorcio o de matrimonio o de defunción del otro lado de la frontera también la acepten aquí sin necesidad de una apostilla o sin necesidad de tener que usar un gestor para eso. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el voto, mejoras consulares, mexicanos en retorno, lo que te comenté hace rato binacionalmente que tenemos, y sobre todo creo que empoderar a nuestra comunidad, que donde quiera que se encuentre un mexicano, ahí también está la patria, porque la patria también es donde uno trabaja y donde uno come, y pues hay que atender a esa patria, así sea hasta el último rincón del mundo, hay que atenderla. Los migrantes no nos fuimos porque nos queríamos ir o porque odiábamos a México, y aunque nos fuimos y aunque nos asimilamos a otra cultura, y aún los que tuvieron el privilegio de convertirse también en ciudadanos estadounidenses, no quiere decir que nos olvidemos de México, no quiere decir, y la prueba clara pues son las remesas, las inversiones también. Entonces creo que hay que voltear a ver a los migrantes. El presidente de México decía que se tenía una deuda con dos grupos, que era con los indígenas y con los migrantes, y creo que es momento de empezar a pagar esa deuda con nuestros hermanos migrantes mexicanos, que si se quieren quedar allá o si se quieren regresar, también ellos puedan tener acceso como cualquier mexicano, y no que nos vean como que regresamos y no podemos usar aquí la credencial del lector porque tiene domicilio de Estados Unidos, o porque no traemos ninguna identificación mexicana, porque los llevaron chiquitos, o porque te oyen hablar ahí medio mocho el inglés y el español, piensen que eres estadounidense y piensen que dejamos de ser mexicanos. Creo que esa es una parte que tenemos que sensibilizar a todo el gobierno, en todas las aras, en todo el Congreso, y yo lo hago todos los días. Yo siempre me presento como diputada migrante o como la diputada indocumentada, porque no puedo dejar de visibilizar a mis hermanos migrantes, a mis hermanos mexicanos, pero también no puedo dejar de visibilizar lo que le hace falta a México, en qué necesita levantar su voz y en qué necesita abogar para nuestros mexicanos, que un día vamos a regresar, porque el retorno es inminente. Todos queremos regresar, como dice la canción, aunque sean una caja de muerto, todos aspiramos a regresar aquí a nuestro país que tanto amamos, a este México lindo y querido. Y yo creo que necesitamos sensibilizar a la sociedad y también a las instituciones, a los partidos, al gobierno, de que venimos de regreso, y sobre todo en estos tiempos de emergencia que se van a vivir en Estados Unidos, pues México se tendría que preparar precisamente para los que gusten regresarse, o los que se autodeporten, o los que deporten o repatrien. Me parece que nos tenemos que preparar y ser sensibles a eso, incluso crear pólizas, porque los migrantes que ya no van a alcanzar a ir a Estados Unidos cuando se cierre la frontera este 20 de enero, entonces ellos se van a quedar aquí, ya están aquí en México. Entonces, ¿cómo vamos a integrar a estos niños venezolanos, salvadoreños a las escuelas? ¿Cómo los vamos a integrar al servicio médico? ¿Cómo vamos a respetar sus derechos humanos? Y me parece que esta es una gran oportunidad. El que llegue el presidente Trump, creo que debemos verlo como una oportunidad para que las dos comunidades nos preparemos, y creo que la comunidad de mexicanos y de migrantes allá en Estados Unidos se debe preparar con este plan de respuesta rápida que ya tenemos allá. No revelar tu nacionalidad, no abrir la puerta, solamente pueden llegar a tu casa con con una orden de un juez. Tener nuestra cámara o nuestro teléfono hoy es una cámara que tenemos que usarla, ayudarnos unos a otros como comunidad, utilizar las organizaciones que defienden a los inmigrantes, utilizar las iglesias que se van a prestar como santuario, ayudarnos entre la comunidad, a darnos despensa unos a otros, a estar juntando dinero para esas defensas de deportaciones, porque muchas personas pueden ya, digamos, pelear sus casos, pero no lo saben hasta que están metidos en un tema de una posible deportación. Entonces creo que deberíamos trabajar ya en una plan de respuesta rápida también en México. En Estados Unidos ya se están preparando las organizaciones, ya sabemos cómo hacerlo, y me parece que ahora desde México también tendríamos que tener este plan de respuesta rápida ante el retorno de migrantes, no precisamente mexicanos, pueden ser también de otras nacionalidades, y pues los pueden dejar aquí en territorio, o quizás ellos pidan que los dejen aquí y ya de aquí ellos migrar a sus países o decidir quedarse en México, yo no lo sé, pero sí deberíamos prepararnos con pólizas, con leyes,
con cosas de emergencia, no sé, ante esta situación. Pues muchas gracias, diputada Maribel Solache González, diputada migrante. Esto es apenas el inicio, ¿verdad? Esto es apenas el comienzo. Esa agenda ojalá se pueda desahogar pues la mayor parte en estos 3 años que se nos van a ir muy rápido. Estaremos atentos porque todos los mexicanos tenemos algún familiar, algún conocido en los Estados Unidos, y hoy el tema ha recobrado los primeros planos de interés por lo que se nos viene allá, y como ha dicho, me gusta esa idea de retomarlo como una oportunidad, que de una vez quizá mejorar, corregir, establecer protocolos, leyes en la materia. Así es que espero que no sea la primera vez que platiquemos del tema. Usted que vivió allá limpiando casas, cuidando niños, adultos mayores, que tuvo que salir en una situación difícil, complicada, mejor que nadie sabe la importancia de poder atender este tema desde el punto de vista de la gente que está allá y por supuesto de los que estamos aquí. Muchas gracias por esta intervención. Hay mucho más de qué hablar, pero ya lo haremos poco a poco. Por lo pronto, muchas gracias por este primer vistazo, esta primer mirada, y nos da gusto que usted tiene la preparación, el conocimiento, el interés de abonar a toda esta situación. Muchas gracias. Esperemos que en otro momento sigamos platicando. Que pase una excelente semana. Mucho gusto. Un abrazo.